El manejo de las alteraciones del ion hidrógeno es sumamente importante. Se da en el contexto de la evaluación global de un paciente críticamente enfermo, en el cual hay que ver primero las alteraciones de volumen plasmático. Segundo, ver las alteraciones del ion sodio y el ion potasio. Y tercero, ver el ion hidrógeno. Ahora, el ion hidrógeno se estudia sus alteraciones bajo estos conceptos. El ion hidrógeno y el CO2 ambos se generan del metabolismo y de la ingesta dietética. El hidrógeno se une al bicarbonato, forma ácido carbónico y de este se disocia en agua y CO2. O sea, al final, por cada el CO2 está evidenciando unos cuantos de hidrógeno ahí en el organismo. O sea, los radicales de hidrógeno que se generan en el organismo son amortiguados, son equilibrados con los tampones buffer. El tampón buffer más difundido, más conocido en todo el organismo es la hemoglobina, pero el mecanismo fijo, el fino, lo da el ion bicarbonato, que es producido a nivel renal. Entonces, cuando nosotros vemos pues que los ácidos fijos como el ácido láctico, estos provienen habíamos dicho, del metabolismo anaerobio de la glucosa, y eso se ve en los pacientes que están en hipoxia. Y esto es un dato bien importante cuando vamos a analizar un paciente quirúrgico, en el cual vamos a decir si lo operamos o no. Ahora, el ácido acetoacético y el ácido butírico se forman en dos circunstancias. Una, cuando el paciente hace cetoacidosis diabética, hace el diabético que se olvidó de ponerse su insulina y el paciente rápidamente hace cetoacidosis. Pero este fenómeno también se da en los casos de los pacientes que no están ingiriendo alimento, en los cuales a las 72 horas se acaba su glucógeno y empiezan a echar mano a sus depósitos de ácidos grasos. Este mecanismo se llama la gluconeogénesis. Ahora, ¿qué pasa con la gluconeogénesis a partir de los ácidos grasos? Eso tiene un inconveniente, que se empieza a formar cetoácidos. Para evitar eso, al paciente se le da 100 gramos de glucosa en forma de dextrosa. Es por eso que la dextrosa hospitalaria es al 5% y no al 6, ni al 7, ni al 9%. Porque cuando tenemos 2 frascos de glucosa al 5%, es la cantidad mínima necesaria para evitar que el paciente haga cetosis por el uso de ácidos grasos provenientes de sus depósitos de grasa. Esto se da en el paciente en ayuno. Ahora, habíamos dicho ya de que la capacidad del sistema bicarbonato está relacionado pues con la generación de CO2 vía la ventilación. Entonces acá en el gráfico vemos el bicarbonato se une con el hidrógeno y de izquierda a derecha está el mecanismo a nivel pulmonar. Pero de derecha a izquierda se da el mecanismo a nivel renal, en la cual a partir del CO2 y agua se forma ácido carbónico y se disocia hidrógeno y bicarbonato, ¿no? Los fenómenos de acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. El pH está en un rango de 7.35 a 7.45. La presión de CO2 normal es de 40 milímetros de mercurio y la cifra normal de bicarbonato es de 24 miliequivalentes. A cada disturbio primario hay un mecanismo compensador. Habíamos visto pues que
en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que la vamos a ver más adelante, vamos a analizar en detalle esto. Entonces, ¿cuáles son las causas de acidosis metabólica en cirugía? Las causas básicas de acidosis metabólica en cirugía son la ingesta de ácidos fijos, como el alcohol metílico, la generación de ácidos como el ácido láctico, que se da en la hipoxia y en el shock. Otra forma de acidosis es cuando se pierde bicarbonato en la diarrea. Son las principales causas de la acidosis metabólica. Y esto es muy importante, su manejo y su conocimiento, porque es parte del manejo integral del paciente crítico en cirugía. La alcalosis metabólica se da por ingesta de alcalinos. Antiguamente nuestras abuelitas trataban la gastritis, la úlcera con bicarbonato y se producía alcalosis. Otra causa frecuente de alcalosis metabólica es la pérdida de radicales ácidos que están en el estómago, como el ácido clorhídrico. Entonces este paciente vomitador o que está con zona nasogástrica o cuando tiene síndrome pilórico nos puede hacer una alcalosis metabólica. Entonces ahí vemos cómo está el pH, cómo está la presión del CO2 y cómo está el bicarbonato. La acidosis respiratoria, su conocimiento en medicina y en cirugía es sumamente importante. La acidosis respiratoria que se da de modo agudo indica que el paciente se está asfixiando. ¿Por qué? Porque al no ventilar se está acumulando los radicales ácidos del CO2. Entonces el paciente puede estar atragantado con coágulos de sangre o su propia flema, o puede haberse salido su tubo endotraqueal y tenemos 4 o 5 minutos nomás para revertirlo si esto es agudo. ¿Por qué? Porque está alterada la ventilación. La alcalosis respiratoria se da, pues acá vemos un niñito con asma, hiperventila y entonces pierde sus radicales CO2 y hace alcalosis. Es frecuente la alcalosis en las damas que entran en crisis de ansiedad. Ustedes lo habrán visto en las salas de estas damas que matan a sus familiares. Cuando le leen la sentencia empiezan a hacer angustia y se desmayan, ¿no? Entonces una manera de tratarlos es hacerles respirar una bolsa y ellos ingieren su CO2 y se revierte rápidamente el problema. Otra causa de alcalosis respiratoria frecuente se da en los pacientes que están en ventilación mecánica, los pacientes que están con fiebre, los pacientes con bacteriemia. La interpretación clínica de análisis de gases en sangre se hace mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch resumida se muestra acá. El pH es producto de una fracción. Por una parte están los riñones que manejan el ion bicarbonato y por otra parte están los pulmones que manejan la presión del CO2. Obviamente los fenómenos manejados por el pulmón se evidencian rápidamente. Los riñones para actuar demoran un poco. Entonces acá tenemos en la acidosis respiratoria cómo está el pH, cómo está el bicarbonato, cómo está la presión del CO2. Les habíamos dicho que siempre hay un disturbio primario y un disturbio secundario o un mecanismo compensador. También debe verse si el problema es agudo o el problema es crónico. Obviamente, pues cuando analicemos un AGA tenemos que tener la historia clínica, haber examinado al paciente, qué órganos y sistemas están alterados, y de ahí es fácil hacer una correlación de los análisis cuando hemos examinado al paciente y hemos leído adecuadamente su historia clínica. Les habíamos dicho que no todos los pacientes se les tiene que hacer AGA, ¿no?
Hay pacientes que tienen alteraciones evidentes, por ejemplo el paciente que acaba de hacer ejercicio tiene lactato en su sangre, pero no le vamos a hacer AGA. Las indicaciones precisas para el AGA son las siguientes. Cuando vamos a manejar un paciente críticamente enfermo, el paciente crítico quirúrgico tiene alteraciones de volumen plasmático, tiene alteraciones del sodio, tiene alteraciones del potasio y tiene alteraciones de ion hidrógeno. El AGA nos va a permitir tomar decisiones si vamos a operar o no operar. Nos va a permitir evaluar cómo va nuestra terapéutica y nos va a permitir tomar decisiones. ¿Cómo se interpreta un análisis de gases en sangre? Es bien simple. Primero se ve si el pH está elevado o disminuido. Léase alcalosis o acidosis. Habíamos dicho que el pH esté en razón inversa al hidrógeno. Cuando el pH está elevado, hay poco hidrógeno, y cuando el pH está bajo, hay bastante hidrógeno. Es al revés. Entonces, para ver cómo está el CO2, vemos pues que si el pH es bajo y el CO2 está aumentado, se trata de una acidosis respiratoria. Si el pH es bajo y la presión del CO2 está cerca de 40, o sea es normal, el problema primario es una acidosis metabólica. Tercero, si el pH está elevado y la presión del CO2 está baja, el problema es una alcalosis respiratoria. Eso es fácil, ya habíamos explicado. Si el pH está elevado y el CO2 está normal, el problema es una alcalosis metabólica no compensada. Y tenemos que si el pH y el pCO2 están altos, hay alcalosis metabólica parcialmente compensada. Por último, el bicarbonato debe estar un poco disminuido en la alcalosis respiratoria, disminuido netamente en la alcalosis respiratoria parcialmente compensada y aumentado en la alcalosis metabólica. El hiato aniónico es útil para determinar la causa de acidosis metabólica de un paciente. El hiato aniónico es la sumatoria de restar los cationes menos los aniones y da un valor de 11, más menos 5. Entonces, los cationes representados por el sodio se restan de los aniones representados por el cloruro y bicarbonato y debe dar 11. Cuando estos aniones no medidos son reemplazados por otros aniones, por ejemplo ácidos, se produce un aumento de esta brecha de aniones. Es decir, si tenemos una brecha de aniones mayor de 16, entonces ha habido ingesta de ácidos o una acidosis láctica. Entonces esto nos da un parámetro cómo manejar estos disturbios. Finalmente, en la acidosis les habíamos dicho que hay alteraciones del ion potasio. Cuando aumenta los iones hidrógeno en la acidosis, el ion hidrógeno ingresa a la célula y el potasio, para compensar el equilibrio eléctrico a nivel de la membrana celular, tiene que salir el potasio y se produce hipercalemia. Inversamente, cuando hay alcalosis y hay defecto de iones hidrógeno, el hidrógeno intracelular sale al extracelular y el potasio que está en el extracelular ingresa al intracelular y se produce hipocalemia.